Hoy vamos a hacer una introducción a la filosofía y lo vamos a hacer de tal suerte que sea entendible. Voy a procurar, sé que una de mis virtudes no es, si es que tengo alguna, ser claro, pero voy a procurar que sea lo más entendible posible. Lo vamos a hacer desde el punto de vista filosófico, por supuesto, histórico, y vamos a dejar algunas reflexiones. Y por supuesto, al inicio me gusta a mí brindar la bibliografía de la cual me he valido para investigar por lo menos la presente exposición. He leído a Diógenes de Laercio, es un doxógrafo de, se suele decir siglo II, porque es un poco complicado el situar una fecha exacta de las personas del pasado, sobre todo estas particularmente. Entonces Diógenes de Laercio, que escribió un libro acerca de la vida y obras de los grandes filósofos de la antigüedad. Doxógrafo es aquella persona que se encarga de recopilar las opiniones de las otras personas. También de Enrico Berti, que es un profesor y filósofo que falleció recientemente, italiano, un gran comentador de Aristóteles, y tiene un libro que se llama En el inicio era la maravilla, las grandes preguntas de los grandes filósofos. Entonces también, por supuesto, vamos a valernos de las obras completas de Aristóteles y de Platón y del profesor Jonathan Ramos, filósofo argentino. Eso, y si va surgiendo alguna otra referencia, pues se las diré. Así que dicho eso, vamos a iniciar, por supuesto, con la palabra. ¿Qué es filosofía? ¿Qué significa filosofía? Independientemente de lo que signifique, si nos damos cuenta, la filosofía, y antes de irnos a la etimología, que es la que nos va a revelar el inicio, el principio de la palabra, por lo menos de la noción filosofía, la filosofía es algo, es una cosa, es una palabra que no se ha traducido. Y eso nos puede ya sugerir algo, porque filosofía en todos los idiomas en el que usted quiera, salvando las distancias respecto a cómo se escriba gramaticalmente, morfológicamente en los idiomas, es una palabra que no se ha traducido. Perfectamente pudo, en el castellano, en el español, en el italiano, en el latín, en cualquier idioma, traducirse como amistad a la sabiduría, amor a la sabiduría, o hacérselo un ejercicio por trasladar el contenido de una noción primigenia a un idioma vernáculo, un idioma actual. Pero eso es un ejercicio y un oficio que no se ha hecho. Y les decía que eso nos puede ya revelar algo interesante. Ese algo interesante que nos revela es que nadie ha tenido la osadía de concretamente señalar qué es la filosofía. Ahora, eso no significa que la filosofía sea algo ambiguo para nada, porque la primera pregunta que nos hacemos, independientemente de a qué ciencia se le hagamos, es: ¿esto es una ciencia? ¿Sí o no? Hay dos opciones. Si es una ciencia, ha de estudiar algo, ¿no? ¿La filosofía estudia algo? ¿Sí o no? Muy bien, ¿qué es lo que estudia la filosofía? Y bueno, aquí es donde nosotros podemos darle mayor extensión o compresión, mayor contenido o menor. Sin lugar a dudas, la filosofía y todas las ciencias estudian algo de la realidad. Y el ser humano es el que complejiza esa relación con el mundo, ¿no? Las grandes variables que hay en todo lo existente, por así decirlo, es Dios, hombre y mundo, ¿no? Y lo que complejiza, egoístamente si quieren, toda esta relación es el hombre. Lo digo así porque quien les habla es un hombre, y disculpen que hable del hombre porque es lo único que conozco, hombre en el sentido de ser humano, ¿no? No conozco cómo pensará la planta, ni Dios, ¿no? Pero les decía, en una ciencia, por supuesto, que el hombre aporta con su visión. Es por eso que en cualquier ciencia nosotros vamos a encontrar un sujeto de estudio, algo, y de ese algo, cuando se asimila, ¿no? Cuando se aprende, cuando el ser humano lo piensa, lo pasa a su cabecita, lo aprende y lo pasa a ser objeto de pensamiento. Y cuando es objeto de pensamiento, la realidad se hace conciencia, y en la conciencia se divide y se compone y se divide. ¿Qué significa eso? Ustedes van a ver que en la filosofía se utilizan muchas palabras que en el habla natural se utilizan, pero con un contenido no tan complicado. Ustedes verán, por ejemplo, que se habla de forma, de materia, de causa. Nosotros escuchamos en la vida normal, por así decirlo, esas palabras, pero con forma, por ejemplo, ¿no? Nosotros pensamos, mira, esta mesa tiene una forma redonda. Con causa digo, bueno, causa es aquello por lo cual algo pasa, ¿no? Y con materia, pues yo pienso en la materia, en lo que es sólido, en lo corpóreo. Sin embargo, lo propio del filósofo es valerse de aquellos términos que son comunes y profundizarlos, de tal suerte que esas nociones nos permitan hacer filosofía, hacer ciencia.
De momento no hemos definido la filosofía, pero estamos viendo de que, les decía, es un término que nadie lo ha traducido porque implica una gran complejidad. Se suele señalar que quien creó el término filosofía es Pitágoras. No tenemos un texto específico porque nos queda muy poco, sino nada, de lo que ha escrito él, pero se le suele decir él por uno de sus discípulos, que creo que le manda una carta, o si no, bueno, yo los rescato esto de Diógenes de Laercio, y así también Enrico Berti coinciden con esto, que Pitágoras decía: el único que es sabio es Dios. Sin embargo, es propio del hombre procurar asemejarse a esta sabiduría. Pero es conclusivo, ¿vieron? El único que es sabio es Dios. Y es por eso que la etimología de la filosofía nos revela esta proximidad o semejanza. Filosofía viene de philein, filia, philo, que es amor o amistad. Ese es el prefijo, la primera parte de filos, ¿no? Filo, en español filosofía, filosofía, ¿no? Tenemos esas dos partes. Philein, entonces, o filia, por eso tenemos, por ejemplo, anglofilia, todo lo que termine en filia significa una querencia, un amor, ¿no? Por esa cosa. Entonces, filosofía viene de philein, amor o amistad, y sofía o sophos, que es sabiduría. Entonces, Pitágoras, si es quien lo creó, después ya guardamos algunos textos donde está explícita la noción, por ejemplo en Platón, ya tenemos el término, junto con su antónimo. Esto es algo que no se recuerda, y de Platón vamos a hablar mucho, ojalá no me olvide, porque yo lo voy armando el mapa en mi mente. Su antónimo es la misología. Entonces la filosofía es el amor a la sabiduría. Les decía, vamos a hablar de Platón. Platón en el banquete, luego voy a hablar muy bien no muy bien, con por lo menos algo de cada filósofo, ¿no? Pero Platón es un filósofo, discípulo de Sócrates, que escribe muchos diálogos. Hay uno que se llama El banquete. En la parte final, cada uno está hablando ahí del amor, de la belleza. En la parte final habla Sócrates, que es su maestro, quien hace alusión a una extranjera que se llama Diotima, que es quien supuestamente le explica a Sócrates, qué es el amor y la belleza. Y en una parte, en un fragmento, cita que el filósofo no es aquel que es sabio, sino quien aspira a serlo. Entonces, vieron que justamente en la Apología, que es el primer texto que hace Platón, la Apología de Sócrates, narra el momento en el que Sócrates es condenado a beber la cicuta, a muerte, por impiedad, por sugerir otros dioses, etcétera, por corromper a los jóvenes. Y él narra el momento en el cual, creo que con Jenofonte, va al oráculo de Delfos y este le pregunta quién es el más sabio, y le responde que el más sabio es Sócrates. Y vieron que él tiene una actitud negativa, pero no negativa como creyendo que el dios se ha equivocado, porque eso corroboraría la denuncia que le hace Mélito, Anito y la otra persona a Sócrates, sino que una actitud como diciendo, quizá él ha querido decir otra cosa, ¿no? Porque yo no puedo ser el más sabio, ¿por qué sería yo el más sabio? Y eso implica una relación de humildad, de genuina humildad por parte del filósofo a la hora de hacer filosofía, no hipócritamente. Y es de ahí donde nace la célebre frase que, si bien no está explícita de esta misma manera, en una parte de un diálogo de Platón sí se lo podría de manera sucinta resumir así, ¿no? Solo sé que no sé nada. Entonces la filosofía es esa amistad, ese amor que una persona le tiene a la sabiduría. Y con esta etimología nosotros vamos a poder rastrear entonces el comienzo y el origen de la filosofía. Son dos palabras que parecen sinónimos, comienzo y origen, pero podemos hacer una distinción. El comienzo nos va a decir el principio histórico, en este caso, que es uno, ¿no? Si alguien le preguntase a mi padre, ¿cuándo comenzaste a trabajar? Él no me va a decir, mira, comencé a trabajar en 3 momentos distintos, ¿no? El comienzo es uno, ¿no? Y justamente etimológicamente la palabra comienzo guarda mucha relación con principio. En el Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó el cielo y la tierra, ¿no? Entonces es unívoca la intencionalidad de la palabra. No, unívoca significa que te quiere decir una cosa, no te quiere invitar al error. Sin embargo, origen
etimológicamente igual guarda cierta relación, por supuesto, con comienzo y principio. Sin embargo, viene etimológicamente de un verbo distinto que ahora mismo se me escapa la memoria. Creo que es orari, algo así. Creo que me estoy equivocando, pido disculpas, se me fue el verbo. Sin embargo, este verbo del cual viene la palabra origen es oriri. Claro, origen, oriri, quiere decir surgir, brotar. Entonces, orígenes pueden haber muchos. ¿Por qué? Porque los orígenes son las motivaciones o las causas por las cuales, en este caso, se empieza a filosofar. Por ejemplo, ¿cuál es el origen por el cual, supongamos, te inscribiste a la carrera de Derecho? Supongo que estás estudiando algo y bueno, ahí no se suele decir, ¿no? Cuál es el origen, pero cuando te preguntan por qué te inscribiste, lo que te reclama ese interrogante son los orígenes. Ahora te pregunta cuándo te inscribiste, es el comienzo. ¿Vieron? Hay una distinción. Entonces, el comienzo de la filosofía, si por filosofía entendemos este concepto, esta noción, por supuesto siempre se suele enseñar que inició, el principio es en Grecia, ¿no? Ahora, los orígenes, las causas, los antecedentes, los podemos rastrear un poquito más atrás. Y eso es de lo que vamos, por supuesto, a hablar. ¿Cómo nace entonces la filosofía? ¿Cómo nace la filosofía? Estamos utilizando ahora una conjugación. Queremos rastrear el origen, y ese origen quizá nos devela una suerte de comienzo más primigenio, más anterior al de los griegos. Porque es como que extraño, ¿no? Si la filosofía es una disciplina que es invención propia del ser humano, tiene que tener un comienzo. Ahora, ese es un comienzo así espontáneo, divino, que de la nada, pum, le vino a alguien a la cabeza y dijo, voy a inventar la filosofía. No. Podemos rastrear antecedentes, ¿no? Sí, podemos rastrear antecedentes. Enrico Berti, en el libro que les hacía mención, en el principio era la maravilla, se vale justamente esta expresión de Aristóteles, que bueno, la utilizan muchos filósofos, también Platón, que el verbo, la palabra en griego es thaumasein. Van a disculpar si no lo pronuncio bien en griego, yo no sé griego, pero es thaumasein, que se distingue de la traducción que se hace en latín y luego al castellano, que es admirari, que es admiración. No es lo mismo maravillarse que admirarse. ¿Cuál es la distinción que se hace? La maravilla, para los griegos, ¿no? Tenemos que situarnos siempre en el contexto histórico. La maravilla, para los griegos, no era un acto estético. Nosotros ahora mismo pensamos, wow, me maravillo, por ejemplo, cuando vengo yo que es el Palacio de Disney, impresionante. Eso es una admiración. Vemos, por ejemplo, en el capítulo 7, si no me equivoco, que es el capítulo 7, finales del capítulo 7 del Evangelio de San Mateo, cuando el Señor Jesucristo concluye el Sermón del Monte, la primera vez que empieza a hablar en el Evangelio, dice, y los escribas y los fariseos se admiraban porque él hablaba como una persona que hablaba con autoridad, ¿no? Esa admiración, por supuesto que recoge, porque estamos hablando del mundo antiguo, pero recoge también un pathos, un acto estético, un pathos. ¿Qué significa pathos? Es una palabra que utiliza Aristóteles en la retórica. Aristóteles, cuando habla del hablar, del perorar, dice que hay varios elementos que entran en juego, ¿no? No solamente el contenido, la información, sino el ethos, que viene a ser, por ejemplo, el contexto, lo social, la cultura, las costumbres, y el pathos, la pasión, la emocionalidad. Entonces nosotros nos admiramos al mirar algo y lo contemplamos y entra de alguna manera una emocionalidad. Sin embargo, la maravilla era una duda científica. La maravilla entonces era un reconocimiento de ignorancia, porque aquel que se maravilla, por la segunda intencional está reconociendo su ignorancia. Porque uno no se maravilla, yo no veo una cebra y digo, wow, impresionante, qué cebra espectacular, nunca me he visto. O si veo un gato no digo, impresionante el gato, a menos que el gato tenga 3 cabezas, yo qué sé, ¿no? Algo impresionante. Sin embargo, va a tener mucho que ver con la forma en la cual nosotros encaremos o perfilemos esa duda, ¿no? Entonces, en el inicio era la maravilla, el thaumasein implicaba una duda científica. Entonces, ¿qué era lo que se preguntaban, por ejemplo, al inicio los filósofos? El por qué. ¿Por qué sucede esto? El porqué del cielo, por qué, qué es la felicidad, por qué del hombre. Entonces ese era el inicio de los orígenes. Y ahora es muy interesante porque Enrico Berti y Diógenes de Laercio van a coincidir en cierta parte respecto a los orígenes. Por ejemplo, voy a tratar de separarlo, ¿no? Enrico Berti hace mucha hincapié en Aristóteles porque es comentador de Aristóteles, uno de los mejores comentadores del siglo pasado, y que bueno, recientemente, creo que el año pasado falleció, de Aristóteles. Entonces Aristóteles
eh, creo que es acerca de de la filosofía, que es un libro que no nos llegó, pero que lo logró rastrear y casi armar por medio de otros doxógrafos y otras personas. Decía Aristóteles que la filosofía, él rastreaba la filosofía de Aristóteles en los magos. En los magos, dice, y Diógenes de Laercio también, acerca de la filosofía, dice Diógenes de Laercio, se especulaba mucho acerca de su origen. Algunos lo situaban en los bárbaros. Los bárbaros eran los gentiles, las personas normales, vulgas. Bárbaros eran aquellos que decían los barabara, ¿no? Que no podían hablar. Entonces, lo situaba ahí. Otros dicen, no, Diógenes Laercio y Enrico Berti dicen, no, otros lo situaban en los magos, que habían en muchas partes, pero principalmente los persas, hablan de los persas, así también de los egipcios, de los sacerdotes caldeos, habla de los gimnosofistas, habla también acerca de los druidas, de los gimnosofistas, decía, eran ascetas eran personas que se separaban de los bienes materiales, vivían con mucha moderación, por así decirlo, extrema, de la India, de la zona hindú. Entonces es muy interesante, pero ¿qué se entendía por mago, no? Mago, no vayan a pensar que lo entendemos como ahora aquella persona que hace predestigitación, ¿no? Que empieza a hacer así, pum, aparece una paloma, no. Por mago es muy interesante, ¿no? Porque en el capítulo 2, igual del Evangelio de San Mateo, nosotros vemos que se le acercan magos al Señor Jesucristo cuando nace, ¿no? Dicen, los 3 reyes magos, tenemos la historia, y que luego le llevan oro, incienso y mirra. Y magos, hay muchas interpretaciones, pero básicamente magos eran personas que pertenecían generalmente a una tribu, a una orden sacerdotal, a una religión. Se les suele asociar mucho con Zoroastro, pero que no necesariamente practicaban hechicería, no es que practicaban, no eran chamanes ni nada de eso, pero que eran versados en muchas ciencias, entre ellas la astronomía, por ejemplo, y que, si hubiese existido el término, eran lo que luego pasaron a ser los filósofos. Eran los filósofos, básicamente. Entonces, por eso encontramos el antecedente allí, Aristóteles lo sitúa allí. Entonces, es muy interesante ver hasta dónde rastrea el mismo Aristóteles, y Diógenes de Laercio también va a coincidir a la hora de rastrear el inicio de la filosofía. Y bueno, el término luego, como les decía en Pitágoras, lo encontramos como creación, y que él lo asimiló, él se empezó a llamar filósofo. Luego, de alguna manera, encontramos un predecesor a eso en los sofistas. Y luego, bueno, ya tenemos a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, que asimilaron esta actitud, sobre todo del filosofar. Y ahí empezamos a tener también a los primeros filósofos que nos va a comentar Diógenes de Laercio. Él nos comenta acerca de Tales de Mileto. Tales de Mileto es uno de los grandes 7 sabios que nos narra Diógenes de Laercio. Y él nace en Mileto, se dice que nace en Mileto, sin embargo sus padres sus padres son descendientes de Fenicia, que es zona jónica de la actual Turquía. Entonces ha guardado mucha relación con Egipto. Hay algunos que dicen que entonces la filosofía nace en Egipto. Es muy probable. Por ejemplo, Enrico Berti va a desarrollar mucho la tesis de que solo un año después, empiezan en Alejandría, porque Alejandro Magno funda Alejandría, en Egipto, a trabajar ya también la Septuaginta, los 70, por ejemplo, la Biblia, que se va a traducir al griego, y empieza a hablar de que algunos de los 70 ya tendrían influencia platónica y aristotélica, porque se habían topado con muchos textos, entre ellos de principal influencia, menciona Enrico Berti, vendrían a ser sobre la filosofía de Aristóteles y el Timeo de Platón. Porque si nosotros vemos el Timeo de Platón, vemos que de verdad guarda mucha similitud. Es más, ahora que me acuerdo, estoy dudando si fue Diógenes de Laercio o Enrico Berti, pero fue Diógenes de Laercio, si no me equivoco. Menciona que justamente en este libro, que es un libro que Aristóteles, que no nos queda Aristóteles, pero que Diógenes de Laercio lo menciona, que se llama Sobre los magos. Y ahí es donde habla acerca justamente del origen, que les hablaba, que lo sitúa a los magos como anteriores incluso a los egipcios. Es como que Aristóteles hace una seguidilla de magos egipcios, bueno, y luego pone a los gimnosofistas, a los caldeos, etcétera, etcétera. Dice que
más o menos la cita decía así: Aristóteles dice en el libro de los magos que hay ciertas doctrinas que rezan que las almas que los hombres, al perder sus almas, han de resucitar, y que la buena vida se gana a fuerza de oración. Miren qué interesante, porque, o sea, es muy interesante. ¿Por qué les digo? Porque en las epístolas de San Pablo, nosotros vemos que en un momento se acerca a hablar con los filósofos, ¿no? Y ve las distintas estatuas que hacen a sus distintos dioses, y hay uno, el dios desconocido, ¿no? Enrico Berti dice que este dios desconocido era justamente una incertidumbre, por así decirlo, la posibilidad que habían creado los filósofos, el dios de los filósofos desconocido, porque como habían creado tanta información, se había especulado que existía la posibilidad de que haya uno, ¿no? Entonces se versa mucho, dice San Pablo, según los estudios de Enrico Berti, de tal suerte que aprovecha eso, ¿no? Y va y empieza a predicar, pero vieron que en un momento en la Biblia el diálogo se rompe cuando él dice que van a resucitar, justamente cuando empieza a decir de que el Dios empieza a hablar de predicar de Jesucristo y demás, y dice, y luego van a resucitar y van a tener la vida eterna, y es como que se les ríe y le dice, bueno, ya te oremos en otro momento, ¿no? Y ahí es donde, bueno, por lo menos dos se quedan, Dionisio Areopagita y la otra mujer, pero es curioso porque se narra precisamente ese momento y Aristóteles ya tenía noticia de eso. Por supuesto, Platón también, a la hora de crear al demiurgo en el Timeo. Pero vamos por orden para que no nos chipemos. Estamos en Tales de Mileto y con esto nos vamos a la pausa. Entonces, Tales de Mileto postula básicamente, porque yo lo voy a hacer ahorita súper superficialmente porque no tenemos mucho tiempo, postula que el inicio era el agua. Sin embargo, dice que el alma está de alguna manera en todo. Tenemos el alma, que es el principio de animación en muchas de las cosas. Entonces Tales de Mileto, que nace aproximadamente siglo VI, estamos hablando 7 antes de Cristo, va a ser como que él dice, ¿no? Diógenes de Laercio dice, Tales de Mileto no tuvo maestro, solamente perfeccionó su arte de la sabiduría con los sacerdotes egipcios. Entonces Tales de Mileto tuvo mucha formación allá en Egipto y viajó muchas veces, y tuvo, parece, una buena relación con Solón, que fue otro de los grandes 7 sabios, y que se envían muchas epístolas. Y bueno, con él, de alguna manera, empieza una sucesión muy interesante, porque según Diógenes de Laercio, es como que hay dos sucesiones de la filosofía. Una que nace en Tales de Mileto y otra en Pitágoras. La primera se ha de llamar escuela jónica, porque es de donde proviene, de Jonia, Tales de Mileto, y la otra la escuela itálica, porque de donde proviene igual Pitágoras. Y de allí van a tener sus sucesores, de los cuales vamos a estar hablando por lo menos de la primera línea de Tales de Mileto. Estábamos haciendo un recorrido acerca de los grandes filósofos de la antigüedad. Me quedé en Tales de Mileto, pero antes quería abrir un paréntesis. Les decía que según Diógenes de Laercio, que es un doxógrafo que recoge opiniones y la vida de estos grandes filósofos, se abren dos grandes escuelas a partir de Tales de Mileto y Pitágoras. Una es la escuela jónica, que son los filósofos de la naturaleza, o presocráticos se los suele llamar, también ontólogos, y la escuela itálica por parte de Pitágoras, en la que se encontrarán Leucipo, Demócrito, que van a hablar de los átomos y de otras cuestiones más relacionadas al materialismo, que no lo vamos a abordar aquí porque tampoco nos da mucho tiempo. Pero quería mencionarles algo interesante, ¿no? Escuela es una palabra que también en la modernidad, es decir, ahora, lo entendemos con cierto contenido, con cierta densidad. Pensamos en la palabra escuela, imaginamos el colegio, no sé, la universidad, o un sistema con principios, reglas, normativas, una institución a la que tenemos que asistir y pasar clases, incluso en contra de nuestra voluntad a veces. Y la palabra escuela proviene del griego skola, la etimología del griego skola, que significa ocio o tiempo libre. Es muy interesante porque las escuelas que luego los filósofos van formando guardan mucha relación con esto, pero no es un ocio de una mala vida o de algo que se hace así, por decirlo vulgarmente, al pedo, de refilón, cuando te canta la gana. Era una actitud, un modo de vivir muy particular y que se puede ver perfectamente, por ejemplo, en los diálogos de Platón, también en Jenofonte, que son los que de alguna manera narran un poco más de contexto
en relación a los filósofos que yo voy a mencionar. Porque este tiempo libre es libre no por el transcurso del tiempo, disponibilidad que tenga la persona, sino que es libre por el contenido que se le imprima al tiempo. Porque las personas de la antigua Grecia, los filósofos, eran personas que creían mucho en sus dioses, ¿no? Ellos tenían su panteón de dioses, creían en sus dioses. Era raro que se los empiece a acusar de impiedad, sin embargo, de impiedad sería, digamos, que no creen en sus dioses y demás. Sin embargo, muchos padecieron esto, entre ellos Anaxágoras, Sócrates, el mismo Aristóteles y muchos otros. Por ejemplo, Enrico Berti menciona que solo había un ateo, que era propiamente ateo en la antigüedad. Su nombre era el Cireneo el ateo, le decían. El Cireneo el ateo. Se me acaba de ir su nombre, creo que él vivió en el siglo II a.C., el Cireneo el ateo. Su nombre iniciaba con Tadeo, creo que era su nombre. Pasa que habían dos que se llamaban igual, pero a este lo diferenciaban con el apodo del ateo. Ateo le decían que en griego, A-T-H-E-O, ateo. Que es interesante porque la A en griego es privación. Entonces es que no creía en Dios, porque tenía justamente un escrito en el que propiciaba vindictas palabras en contra de los dioses, ¿no? Y es curioso porque ya se va prefigurando entonces en la antigüedad la figura de una persona que no creía en los dioses propiamente, ¿no? Entonces escola vendría a significar eso, una forma de vivir. Es por eso que Aristóteles y a su escuela les va a denominar peripatéticos, que ya vamos a llegar también a Aristóteles. Entonces con Tales de Mileto llegamos hasta ahí. Y bueno, de Tales de Mileto siguen muchísimas personas, ¿no? Cada uno tenía muchos discípulos. Y entre ellos tenemos, por ejemplo, a Anaximandro y a Anaxímenes. Anaximandro tuvo también como discípulo a Anaxímenes, sin embargo, ambos, según lo que nos cuenta Diógenes de Laercio, pudieron estudiar con Tales de Mileto algo. Y Anaximandro, por hacerlo muy rápidamente, estos también eran de Jonia, de Mileto, por eso se le llama escuela jónica. Anaximandro decía que el inicio era la peirón. Ellos empezaron a preguntar un poco ya por la causa, ¿no? ¿Vieron? Por el inicio de las cosas. Se les suele llamar también hilozoístas. Vieron que la doctrina de Aristóteles se le llama hilemorfismo, hile y morfos, materia y forma. Ya vamos a profundizar cuando lleguemos. Pero hilezoísmo habla acerca de que la materia tenía vida. Vieron que si decimos que el inicio es el agua en el caso de Tales, es como que no tiene mucho sentido. O sea, las cosas no aparecen así de la nada, no vemos agua así de la nada. Entonces, al incorporar el elemento de la vida, del zoé, que es vida, se crea una suerte de doctrina de hilezoísmo, de vida en la materia. Aristóteles lo va a tratar cuando empiece a hacer su metafísica y va a ir en contra de estos filósofos, diciendo que ellos solamente se preguntaban por la causa material. La causa material es la razón material, ¿no? Aquello de lo que están hechas las cosas, el inicio material de las cosas. Anaxímenes postulaba que el inicio era el aire, el viento, el soplo, dirán algunos, ¿no? De allí algunos van a empezar a hablar con mayor propiedad respecto a la génesis o querer darle operatividad a ese inicio. Es decir, no es solo postular, digamos, ya el inicio era el agua y listo, ya tache, sino que trataba de decir cómo se iban formando. Entonces, por ejemplo, Anaxímenes ya hablaba de ciertos movimientos de condensación, rarefacción, cómo se va formando la piedra, el aire, el fuego, las cosas duras, blandas, y de esa manera ya van pensando un poco su sistema, ahondándolo, ¿no? De allí viene Anaxágoras. Anaxágoras, se duda si también era de Mileto o no. De todas maneras, bueno, también estuvo cerca de Jonia, de la Liga Jónica, que eran distintas polis que se encontraban en la misma zona, próxima, cruzando, ¿no?, el mar, respecto a Atenas. Y Anaxágoras ya va a postular un pensamiento que va a marcar de alguna manera un antes y después respecto a cómo se va a gestar el pensamiento filosófico, porque va a hablar del nous, del pensamiento, y va a decir que hay un orden, ¿no?, en las cosas que se crean, y ese orden, al ser efecto, tiene impreso una característica que tiene que ser propia de la causa,
¿Qué significa esto? Si nosotros vemos que hay orden en una consecuencia, de la consecuencia advertimos que en la causa tiene que haber algo que en el efecto hay, porque si hay algo en el efecto, de suyo se entiende que en la causa tiene que también estarlo, si no, no puede aparecerle nada. Entonces la causa por la cual el efecto tiene orden es que el principio del orden es la causa, y ese principio es el nous, el entendimiento, el pensamiento. Anaxágoras también va a tener muchos discípulos, entre ellos a Arquelao. Arquelao también se duda un poco de su origen. Bueno, todos estos anteriores filósofos que les estoy mencionando están ahí por el siglo VI, V antes de Cristo. Arquelao, él también se dice que probablemente haya vivido su primera parte en Mileto, pero después estuvo en Atenas. Y se dice que con él se puso de alguna manera fin, entre comillas, a la filosofía de la naturaleza, porque ya empezó a reflexionar sobre cuestiones de la justicia, de la virtud y cuestiones relacionadas ya a la moral. Arquelao es maestro de Sócrates. A Sócrates supongo que sí lo conoce. Sócrates es el filósofo en realidad con el que se inicia a veces, ¿no? Y bueno, Arquelao ya empezó a reflexionar sobre estas cosas y muy probablemente, porque no nos quedan registros acerca de si escribió algo, ¿no? Le implantó sí la semilla a Sócrates, porque Sócrates ya empieza a hablar acerca de la virtud, de la moral, ¿no? Sócrates ya también, un filósofo del siglo IV antes de Cristo, tiene como discípulo a Platón y muchos otros, tiene muchos discípulos también, lo tiene a Jenofonte, tiene a quienes van a presidir luego la escuela cínica, Antístenes, y a muchos otros, ¿no? Y bueno, Sócrates se dice que quizá no escribió nada, sin embargo, a la hora de su muerte, en los diálogos que se tienen de Platón, habla de algunos himnos, cosas que probablemente sí escribió, pero no nos han llegado. Y como les decía, tiene de discípulo a Platón. Luego vamos a volver a Sócrates. Platón ya fundó su academia, también su escuela y demás. Y bueno, quería mencionarle a Sócrates que bueno, tuvo como esposa a Antipa. Cuenta Diógenes el Laercio una anécdota curiosa que dice Sócrates, que él decía algo más o menos así. Estaba hablando acerca de cómo era tan fácil lidiar con cierta gente, porque si algo creó Sócrates de alguna manera se le atribuye la mayéutica, ¿no? Que es ese arte de saber preguntar, y eso es porque su padre se dedicaba a la construcción de la piedra, al trabajo de la piedra, a darle forma y demás, y su madre era partera, ayudaba en los partos, en la obstetricia. Entonces, es por eso que la forma de educar de alguna manera, de educere, de Sócrates era sacar de la ignorancia, hacer brotar aquello que ya tenía en la gente, ¿no? Entonces preguntaba y demás. Entonces habla acerca de Antipa, que era su esposa, y decía que cuentan una anécdota de que una vez pasó, no es que solo pasó una vez, no, sino que lo trataba mal, pero le lanzó un florero y se mojó, ¿no? Sócrates con el contenido del florero y demás. Y Sócrates decía, vieron que cuando les decía que Antipa truena, lloverá, y decía, bueno, lidiar con caballos difíciles con facilidad implica anteriormente haber lidiado con caballos mucho más difíciles. A mí me ha pasado que yo he lidiado toda la vida con Antipa, lo que significa que ahora puedo lidiar con cualquier cosa en el mundo, más o menos decía. Entonces es muy interesante que los filósofos a veces, algunos filósofos, ¿no? Lidian con dramas humanos, y eso también le ha pasado. Por ejemplo, Platón, ya les mencionaba, dicen que también nació en una familia acomodada. Platón se llamaba Aristócles, ¿no? Le decían Platón por sus escápulas, hombros anchos. Aristócles se llamaba, vivió también un buen tiempo, 80 y pico años, en Atenas, y tuvo discípulos a Aristóteles, pero también tuvo muchos otros, Eusipo y demás. Platón escribió muchos diálogos. Hay un profesor de filosofía que se llama Antonio, se me fue su apellido, pero el doctor Antonio, que enseña en el Instituto en la Escuela de Filosofía de Valencia, que menciona algunas doxografías y comenta que Platón al principio, o sea, da una revisión muy interesante de Platón, porque dice que Platón escribía muchas cosas, entre ellas tragedias. Cuando conoció a Sócrates, supuso un cambio en su vida, sobre todo su muerte. Ustedes saben que Sócrates fue condenado a beber la cicuta, lo denunciaron por no creer en los dioses de la antigua Grecia y demás.
y él se defiende, hace una apología. Platón es quien escribe todos los libros, ¿no? El primer libro de Platón se entiende que es la apología de Sócrates. Apología significa defensa. Allí Sócrates se defiende, da su propia biografía, comenta por las escuelas que ha pasado y demás. Y cuando llega el momento de que lo tenían que juzgar, bueno, lo juzgan culpable por muy poquitos votos, creo que 6 u 8. Y tienen que darle una condena. Le dan a elegir, creo que 3 opciones. Le dan a elegir que se condene a pagar una multa, sin embargo siempre a expensas de dejar de enseñar, ¿no? Al ostracismo, es decir, que se vaya a cualquier a otra polis, a otro país, a otro lugar, o a beber la cicuta a morir. Sócrates empieza a hablar, y es muy interesante porque uno dice que él se condena a morir. Él no se condena a morir, él se condena a más o menos a pagar, pero él hace una disertación donde dice: ustedes saben que yo no cobro absolutamente nada por lo que hago y soy pobre, así que si ustedes quieren aplicarme la justicia, tienen que aplicarme a pagar una deuda tal que se ajuste a mi pobreza. Entonces me condeno a pagar, creo que un denario, digo, algo así súper bajo, un peso por decirlo, ¿no? Algo bajísimo. Y no, nuevamente pierde, porque, bueno, él también se persuade porque sus amigos le decían: o sea, vos condenate a pagar y nosotros conseguimos la plata que sea necesaria, pero te necesitamos, ¿no? Sus amigos no querían que muera. Y no, al final lo condenan a beber la cicuta. Y bueno, hay 2 diálogos más en donde Platón va a narrar este procedimiento. Uno es Critón, que era otro discípulo que quiere que se salve Sócrates. O sea, va a la cárcel y le dice: yo te puedo sacar, puedo hablar con el de la celda para que te saquemos y demás. Y no, o sea, no se persuade. Sócrates dice que él tiene que someterse a lo que dicen las leyes. Y el último diálogo es el Fedón, que según este profesor de filosofía que les digo, menciona que el Fedón es la última gran obra de Platón. Y les comentaba que Platón, según anécdotas que cuentan algunos doxógrafos, por mor de los comentarios de este profesor de filosofía, Antonio, Platón había escrito muchas tragedias y otros textos de otros tenores. Y los diálogos que ahora conservamos eran comedias. Él hace una revisión de los diálogos de Platón como comedia. Y Antonio Lastra se llama el profesor de filosofía. Y es interesante porque, si nos damos cuenta, Platón nos deja muy aparte de toda su filosofía una gran enseñanza, que es igual con lo que ya me gustaría al final cerrar. Y bueno, antes de cerrar voy a hablar como paréntesis de Aristóteles, ¿no? Que es cómo muere un filósofo. Es una pregunta interesante. No es que el filósofo sea algo sumamente distinto, si es una suerte de héroe, porque algunos equiparan a Sócrates con Jesucristo, ¿no? Pero vamos al hecho concreto. En el Fedón se narra cómo Sócrates muere. Sócrates es acompañado por más de una decena de personas, lo visita su familia, su esposa, sus hijos y sus amigos, son con quienes se quedan. Entonces, allí el carcelero, que es quien le trae la cicuta, bueno, Sócrates le pregunta: ¿puedo hacer una libación, es decir, derramar para los dioses un poquito? No, le dicen: hicimos la cantidad, la medida necesaria. Y le dice: bueno, entonces que los dioses se den por libados. Es como que con mucha serenidad y siempre sin ningún tipo de miedo afrontó la muerte de Sócrates. Y ese era el mensaje que quería dejar, y eso es de lo cual se cura Platón. ¿Por qué? Porque Platón en sus obras nunca habla por mor del mismo, nunca se menciona sino en 2 obras: en la Apología, que es la primera, y en el Fedón, que según este profesor Antonio Lastra es la última de Platón en cuanto a obra. Y allí se cita diciendo: creo que Platón no estuvo allí, se ausentó porque estaba enfermo. Y estaba enfermo y se curó, si se dan cuenta. Esto no lo dice, sino que es la reflexión. ¿Por qué? Porque cuando Sócrates toma, ¿no?, la cicuta, le explican que él va a empezar a sentir parálisis de sus piernas hasta que llega al corazón y hasta ahí muere. Y es lo que sucede. Algunos lloran, y él los calma, le dicen: chicos, ¿pero qué es lo que les pasa? Porque anteriormente le dio toda una disertación de que de que en realidad la muerte puede ser lo mejor que le puede pasar. Y es como se despide en la Apología: bueno, yo me voy ahora a morir y ustedes a vivir. De los dos, ¿quién se lleva la mejor parte? Es lo que vamos a averiguar. Y entonces, antes de morir, en el griego antiguo, bueno, en el español nosotros tenemos que él murió, parece que con la boca abierta y los ojos abiertos, y luego, bueno, van y le cierran los ojos y la boca, ¿no? Pero en el griego, según un estudio crítico, veía que Sócrates configuró su rostro como él quería morir. Y lo hizo con los ojos abiertos, queriendo decir que el filósofo siempre tiene la mirada y los ojos bien abiertos ante la realidad, y la boca abierta porque es el que suele estar hablando más. Aristóteles le llamaba peripatético
porque salía a caminar con Alejandro Magno y se iban caminando en sus tiempos libres, iban hablando. Sin embargo, cuando ya tenía muchos filósofos y caminaban también por una convalecencia que guardaba, creo que Alejandro Magno o no sé si Aristóteles, pero caminaban y cuando ya tenía muchos alumnos, se sentaba y explicaba a muchos. Y había un discípulo particular que decía: cuando éste habla, es propio de que yo no calle, como diciendo de que es necesario que frente al error se hable, ¿no? Entonces configuró su rostro Sócrates antes de morir. Él quería morir de esa manera, y lo último que dice es que le debemos una gallina a Euslepio, dios de la salud. Eso es lo último que hace antes de morir: asegúrate de dársela, ¿no? Y el dios de la salud, o sea, ¿por qué antes de morir le tenés que dar una gallina al dios de la salud? Porque vieron que la filosofía, vieron que los primeros diálogos de Platón nunca llegan a una respuesta. Nunca llegan a una respuesta, che, como que vos decís, me tiré 100 hojas leyendo y no me dice nada. O sea, me quedé en nada, no me dan una respuesta, queda en la pregunta. Propio de la filosofía no es el ser útil. Yo creo que algo interesante que tendría que hacer el filósofo, el profesor, por ejemplo, una cátedra de filosofía, ya sea en una docencia, ya sea en el colegio, en la licenciatura, es que a lo último de la carrera, o al inicio, no sé, te digan: la filosofía no te sirve para nada te sirve la filosofía. Y es cierto. Y los mismos filósofos, Aristóteles, Platón, Santo Tomás, todos te lo dicen: la filosofía no sirve para nada. Porque aquella persona que te pregunta o te interroga ¿para qué sirve esto?, te hace un reclamo de utilidad, y la filosofía no es útil para nada. El valor de la filosofía no descansa o se resguarda en la utilidad de ésta, sino en su valor en cuanto a sí misma, en el saber por el saber, en el amor a la sabiduría. De allí su nombre, de allí el misterio que resguarda su no traducción. Aristóteles fue discípulo de Platón. Diógenes de Laercio lo describe como un personaje de piernas flacas, ojitos chiquitos, balbuciente. Dice que al parecer balbuceaba. Platón y Sócrates sí dicen que tenían muy buena retórica. Al parecer Aristóteles, que fue más grande, balbuceaba. Que se vestía muy bien, usaba anillos de oro y se cortaba la barba y el pelo. Al parecer iba impecable Aristóteles. Y tuvo también varios discípulos, entre el más importante Teofastro. Escribió muchas obras de lógica, de animales. Entró en contacto con Alejandro Magno por su padre, que era Nicómaco, que guardaba relación con el rey Filipo, y su abuelo se llamaba también Nicómaco y tenía relación con el rey Amintas. Su hijo se llamó Nicómaco también, su primer hijo, por lo menos con la primera concubina que tuvo. Y escribió libros de ética, de política, de filosofía, de metafísica, y habló mucho acerca de cuáles son las causas primeras de todas las cosas. Y ellos fueron los que le dieron ya el tenor último de la filosofía, porque vieron que hay una subalternidad de saberes, ¿no? Es decir, supongamos que existiese una disciplina, ¿no? Supongamos que existe una disciplina que se llama mesología, que estudia las mesas, ¿no? Lo digo así porque no quiero insultar a ninguna ciencia, ¿no? Pero de suyo se entiende que hay ciencias que estudian cositas más pequeñas, que no necesitas tantas cosas, ¿no? Y hay otras ciencias que son un poco más grandes, que suponen a las ciencias pequeñas, y es más, les dan sus principios. Y así podemos ir. La subalternidad significa estar por debajo, alternidad, intercambiar, ir cambiando. Implica una sumisión, no una sumisión, sino implica una jerarquía, un orden, ¿no? Que hay algunas disciplinas que son más libres, así lo dice Santo Tomás, y esa más libre es la filosofía, porque es de donde nacen todos los principios, donde se gestan todos los principios, y la filosofía es la más libre. Y si es la más libre, entonces puede ser la que tenga un espectro en el cual pueda tratar cosas tan, entre muchas comillas, simples, como por ejemplo, qué es un perro, qué es la planta, qué es el árbol, qué es el hombre, qué es la felicidad, qué es el universo, qué es el ser, la pregunta que siempre ha quejado a todos los filósofos durante todos los siglos de la humanidad, hasta llegar a las causas primeras, que es lo que estudia la filosofía, ¿no? Hasta llegar a Dios. Platón dijo que el demiurgo, que es como un dios que ordena las cosas, la materia, es bueno y que no tiene vanidad y va ordenando las cosas. Les imprime una finalidad, las ordena. Se parece mucho al dios cristiano, ¿no? Aristóteles es un motor inmóvil que tiene voluntad e intelecto también. Guarda también cierta relación, tienen sus grandes diferencias.
Y Sócrates, y con esto ya respondemos a la pregunta que quería llegar, no me quedó mucho tiempo, pero ¿cómo muere un filósofo? Un filósofo muere no como moriría cualquier persona, porque ya con esto lo voy a tratar de hacer en un minuto. En Aristóteles, en el Perier Menellas, hay una relación que guarda la forma en la que se conoce y se habla del mundo, que es conceptos, palabras y escritos. Conceptos, palabras y escritos. Se guarda una relación. Y vos modificás una en algún punto y vas a terminar cambiando o bien tu forma de pensar o tu forma de hablar, e independientemente de cuál cambies, va a terminar repercutiendo en todas. Vos cambiás tu forma de pensar, vas a cambiar tu forma de hablar y de actuar. Cambiás tu forma de hablar y de actuar, vas a cambiar tu forma de pensar. Entonces, en ese entendido, vos vas a actuar de una manera. Y la vida de un filósofo implica conocer, ¿no? Implica saber muchas cosas. Es muy curioso que el filósofo diga que no sabe y el científico sabe, supuestamente, ¿no? El filósofo sabe que no sabe, el científico supuestamente sabe. Y en ese no saber, en ese habitar en la duda, en ese el pretender alcanzar algo que casi nunca se alcanza, en el escuchar los ecos de unos pasos que nunca llegan, se habita en la tensión entre el olvido y la esperanza, y se muere como un símbolo, como un mito. Es por eso que a Sócrates se lo pone como la expresión más grande de un filósofo, porque es un mito, y un mito tiene más fuerza que algo descriptivo. ¿O ustedes creen que alguien va a recordar a alguien que mañana diga, yo muero por la flauta, yo muero por el teorema de Pitágoras, yo muero mañana porque subió el kilo del pollo? Nadie lo va a recordar, ¿no? O sea, en su casa lo van a recordar. Pero aquel que muere padeciendo una injusticia, porque es mejor padecer una injusticia que hacerla, por sus ideas, por más que tus ideas quizás estén equivocadas, pero las morís viviendo y trascendés. Eso fue lo que hizo Sócrates, eso es lo que pretende hacer la filosofía, y esto fue una mera pretensión de introducción.